El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 8. ¿Podemos hacer de esto algo bueno? Durante un tiempo, Izuku y los demás estudiantes, aunque quizás solo se traten de todos en el país, deambulan en la confusión. Los héroes, la base de su sociedad, habían desaparecido, y muchos en todo el mundo los consideraban una desgracia. Los sueños de muchos, sus fantasías, sus ídolos, su capacidad de vivir una vida normal sin miedo, ya no existían. La gente se daría cuenta gradualmente del efecto que esto tenía en su seguridad y su economía, pero solo a nivel psicológico. Uno no podía comprender lo que eso le hacía a alguien. Durante semanas, meses e incluso años, la gente trabajaba, caminaba o simplemente esperaba el tren, cuando de repente rompían a llorar, sintiendo la pérdida de su seguridad, su estabilidad, sus sueños. Pero la vida tenía que continuar, por difícil que fuera. La gente aún tenía que trabajar por el futuro, intentar forjar su futuro. Curiosamente, Izuku y los demás estudiantes de educación general fueron los que lo pasaron mejor en la UA. Los cursos de héroe se quedaron tratando de averiguar qué hacer ahora que su trayectoria profesional era prácticamente inexistente, si podía hacer algo, si era posible integrarse en los servicios de emergencia como su gobierno esperaba que hicieran tras haber sido entrenados con tácticas completamente diferentes. Los cursos de apoyo habían perdido a su clientela y tuvieron que averiguar qué hacer con toda la tecnología y los materiales disponibles y cómo aplicarlos a la sociedad en la que se convertiría. Igari Maijima, antes conocido como Power Loader, tuvo que renovar por completo su curso para encontrar una nueva forma de reaplicar el trabajo de sus estudiantes. Incluso más que el curso de héroe, los cursos de administración se quedaron a la deriva. Los estudiantes de héroe, al menos, recibieron formación sobre cómo usar sus quirks, incluso si los métodos que tenían que cambiar. El trabajo de los cursos de apoyo podía reaplicarse a diferentes campos con algunas modificaciones. La administración, sin embargo, estaba completamente centrada en el negocio de los héroes. Promocionarlos al público, crear mercancías, intentar popularizarlos. El curso se había especializado tanto en las últimas décadas que los estudiantes no tenían otra opción. Muchos estudiantes de administración abandonaron o se transfirieron a educación general antes de que el departamento pudiera reestructurarse para centrarse más en los negocios. Sin embargo, educación general no se centraba realmente en el heroísmo, por lo que el plan de estudios no tuvo que cambiar en absoluto. Izuku y sus compañeros tenían aún un futuro prometedor por delante y la seguridad para perseguirlo. Seguridad que escaseaba mucho fuera de la UA. Eri. Soy Izuku. ¿Puedo pasar? Después de un momento, Izuku escuchó la voz tranquila de Eri. Bueno. Izuku abrió la puerta y vio a Eri sentada en su cama. Se preguntó si se habría movido de allí en todo el día. Esperaba que al menos estuviera comiendo. ¿Puedo sentarme contigo? Eri miró brevemente a Izuku antes de asentir. Él se sentó junto a ella en la cama y no dijo nada más. No parecía querer hablar. La situación de Eri se había vuelto mucho más difícil de lo previsto. Al comenzar el nuevo curso escolar, Izuku se dio cuenta de que Eri había perdido mucho más que a Togata. Nejire Ado y Tamaki Amahiki, antiguos compañeros de Togata en los Tres Grandes, habían estado ayudando a cuidar de Eri y seguían intentando visitarla tan a menudo como podía. Sin embargo, los disturbios y los ataques de villanos habían surgido casi constantemente tras la desintegración del CSPH, las fuerzas del orden estaban al límite de sus recursos, y ambos eran necesarios para ayudar a quien intentara mantener el orden tan pronto como se recuperaran de sus heridas causadas en Haku, lo que limitaba su tiempo libre. Uraraka y Kirishima, quienes también habían participado en la incursión de los 8 preceptos, también habían visitado a Eri, pero tenían sus propios problemas. Ambos aún lidiaban con el trauma de la batalla y trataban de adaptarse a un cambio radical en el currículo de su clase impuesto por su nuevo tutor. Por ello, Izuku se había convertido en la principal fuente de socialización de Eri. Togata bromeaba con Izuku diciendo que se había convertido en una especie de terapeuta para los estudiantes con los que trabajaban, pero Izuku a menudo no tenía ni idea de cómo ayudar a Eri. Cuando ella estaba dispuesta, hablaba con ella, la ayudaba a mejorar su lectura y escritura, jugaba con ella, le había estado enseñando a jugar al ajedrez, pero la mayoría de las veces se quedaba callada y quieta como ahora. A veces Izuku conseguía que dibujara o practicara la escritura o la lectura, pero presentía que hoy no se sentía con fuerzas para ello. Estaba asustado, preocupado de que Eri estuviera regresando al estado en el que se encontraba cuando Oberaul la atormentaba.
Mientras Izuku se estresaba por esto, sintió una pequeña y cálida presencia en los dedos de su mano derecha. Bajó la mirada y vio que Eri le había agarrado tímidamente el índice derecho. Sonriendo, rodeó su mano con la de ella. Ninguno dijo nada más durante el resto de la estancia de Izuku. No la presionó. Por ahora, Izuku solo se aseguraría de que Eri supiera que estaba ahí para ella. Está bien, Eri, muéstrale al señor Nezu lo que has estado practicando. Izuku esperaba que Eri no estuviera nerviosa mientras les hacía un gesto de asentimiento a ella Nezu, que la observaban desde el otro lado de la habitación. Se giró hacia un plato con una manzana podrida y extendiendo las manos. Su cuerno empezó a brillar, envolviendo la manzana en una luz blanca. Las manchas marrones de la manzana se tornaron rojas a medida que la fruta recuperaba su frescura. Sin embargo, Eri empezó a encogerse, y la energía de su cuerno empezó a fluctuar. La manzana con la que trabajaba empezó a desvanecerse del rojo al verde y a encogerse. Por suerte, esto era algo que Izuku y Eri habían planeado. ¿Eres capaz de parar, Eri? Eri hizo una mueca, intentando controlar un rewind. La manzana dejó de encogerse notablemente, pero el cuerno de Eri seguía brillando. Yo, no puedo, admitió, todavía de espaldas a Izuku y Nezu mientras se concentraba en la manzana que tenía frente a ella. No te preocupes, Eri, dijo Izuku con calma. Ya sabes qué hacer. Eri avanzó y sacó una pelota antiestrés, desviando su atención de la manzana. Mientras la miraba fijamente y la apretaba, la manzana en la que había estado concentrada dejó de encogerse por completo, mientras que la pelota brilló. Sin embargo, después de unos segundos, el Kirk de Eri dejó de fluctuar y el brillo se atenuó. ¿Cómo estás, Eri? Preguntó Izuku. Estoy bien. Ya no me duele el cuerno, respondió ella. ¿Puedo aceptarme? Eri ascendió y Izuku se acercó a ella, observando la manzana. Ya no era roja, pero aún conservaba una forma distintiva. Izuku sacó un libro de agricultura y, junto con Eri, observó imágenes que mostraban el crecimiento de una manzana Red Delicious. Bien, parece que esta manzana se rebobinó 2 meses. Controlas mucho mejor tu Kirk, Eri. Eri frunció el ceño mientras miraba la manzana. La hice verde, aunque, aún así, es una gran mejora, señaló Izuku, cerrando el libro. Y, además, ese no era el objetivo de lo que hacíamos aquí. Estoy de acuerdo con Midoriya, joven Eri. Declaró Nezu, aplaudiendo sus esfuerzos. Tu Kirk requerirá más tiempo antes de que puedas usarlo en la práctica, pero el hecho de que hayas podido redirigir la energía del rewind lejos de la manzana antes de que sufriera demasiado daño es todo un logro. Eri jugueteó con la pelota antiestrés en sus manos. Izuku me dijo que mi Kirk solo es peligroso para los seres vivos, así que, si puedo apuntar a algo inerte, no puede hacerle daño a nadie. Ahora es mucho más fácil de usar. Ah. Ya veo que prácticamente estás lanzando tu Kirk a la arena. Muy bien, Eri. Muy bien, respondió Nezu sonriendo. Eri no le devolvió la sonrisa, pero tampoco se encogió, lo que a Izuku le pareció un avance. Después de que Izuku terminara su tiempo con Eri y tuviera que regresar a sus dormitorios, Nezu lo encontró afuera, contemplando la puesta de sol. Vagamente, Izuku aún podía oír protestas y gritos fuera de las puertas de Oa y probablemente más allá. Se preguntó cuánto más podría discernir Nezu con su audición mejorada. Me preocupó bastante el bienestar de Eri cuando la junta escolar decidió retirarse a Aizawa. Considerando lo peligroso que puede ser su Kirk, cabía la posibilidad de que la hubieran trasladado a un orfanato estatal para contenerla sin la seguridad que le proporcionaba el Kirk de Aizawa. Como si el gobierno hubiera podido asignar a alguien para que la cuidara, tal como están las cosas ahora mismo. Izuku se sintió mal al pensarlo. Había considerado esta posibilidad cuando Aizawa le explicó a él y a Eri que ya no podría cuidarla y que otros profesores de la UA la cuidarían, pero fue increíble oírlo en voz alta. Por eso me complace enormemente poder mostrarle a servicios infantiles el progreso que ha logrado con Eri. Aún le llevará un tiempo usar Rewind correctamente, pero con las medidas de seguridad que ha proporcionado, me alivia saber que podrá estar en un lugar seguro y familiar. La quimera miró a Izuku. De verdad, Midoriya, te estoy muy agradecido. Tomarte como mi estudiante puede haber sido una de las mejores decisiones de mi vida. Esta noticia y la sincera gratitud de su mentor conmovieron a Izuku, quien le devolvió la sonrisa. Es un alivio para mí también, señor. Ha sido el mejor profesor que ha tenido. Nezu miró a Izuku por un momento antes de apartar la mirada y suspirar, mirando nuevamente el horizonte.
Me alegra que pienses así, Midoriya. He cometido muchos errores últimamente, y me alegra saber que aún así he logrado tener un impacto positivo en la vida de mis alumnos. Sin embargo, lo cierto es que has hecho mucho más que ser un buen estudiante, y te estoy muy agradecido. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte por esto? Izuku iba a decir que no, pero el sonido de un choque a lo lejos, en la distancia de Musutazu, lo hizo detenerse a pensar. Puede que haya algo. ¿No dijo que necesitaba más ayuda para Recovery Girl? No estoy seguro de esto, Izuku. Izuku presionó el teléfono con fuerza, intentando disimular el miedo en su voz. Había pensado llamar cuando tuviera tiempo libre, después de organizar todos sus argumentos y presentar un caso que, con suerte, convencería a su madre de solicitar un puesto de enfermería en la UA. Sin embargo, al leer la publicación del héroe, que siguió activa incluso después de la caída del CSPH, esa mañana, antes de que empezaran las clases, salió corriendo tan rápido que casi atropelló a Yamada para llamar a su madre al hospital inmediatamente, sin importarle la clase. El director Nezu me ha asegurado que la UA no se basa en el nepotismo, así que no te va a dar trabajo solo porque se lo pida. Sin embargo, me dijo que necesita contratar más enfermeras para ayudar a Recovery Girl, y el sueldo y las prestaciones son mucho mejores que las que recibes ahora. Además, Recovery Girl ha tenido que salir a ayudar a la gente incluso más que cualquiera de los médicos de tu hospital, señaló Izuku. Si consiguieras trabajo aquí, le quitarías mucho trabajo de encima y ayudarías a mucha gente. Vivirías en el campus, mamá. Sería mucho más fácil para nosotros pasar tiempo juntos. Dijo Izuku, intentando convencer a su madre de que no se mostrara reacción. Izuku, te agradezco mucho que me tengas en alta estimación, pero la UA sigue siendo la mejor universidad del país. No creo tener las credenciales necesarias para un puesto de enfermería allí. Él revisó los requisitos del puesto. Los cumples con creces. Por favor, ¿podrías al menos postularte? Suplicó Izuku. No me gusta que vivas sola mientras todo esto sucede, cariño, no tienes que preocuparte por mí, dijo Inko, intentando tranquilizar a su hijo. La relación de Izuku con su madre no había sido perfecta, pero la amaba más que a nadie en el mundo y sabía que ella lo amaba igual, si no más. Ella fue su único apoyo y amiga durante la mayor parte de su vida. A pesar de no creer en su sueño de convertirse en héroe tras su diagnóstico de ser Kirkles, siempre había estado ahí para hablar con él o para abrazarlo cuando no quería hablar. Se sentía triste y culpable cuando algo la molestaba o cuando se sentía estresada, e intentaba estar ahí para ella tanto como ella podía para él. A veces, Izuku se frustraba al saber que su madre estaba molestando, pero ella fingía que no pasaba nada. Quizás era hipócrita por su parte. Sin embargo, tras ver lo que tenía en su teléfono antes de llamar y oír a su madre decirle que no se preocupara, fue la primera vez en la vida de Izuku que realmente sintió enojo con ella. Mamá, para, siseó Izuku de repente, casi sintiendo el estremecimiento al otro lado de la línea. Sé que no me estás diciendo la verdad sobre lo mal que está todo allí. ¿Qué, Izuku? ¿Por qué dirías algo como? ¿Alguien publicó fotos de Airge después del ataque, mamá? Sé que no me estás contando lo grave que fue su estado, ni el de ninguno de los demás atrapados en la turba. Hubo silencio al otro lado de la línea, pero Izuku estaba seguro de oír débilmente a su madre sollozando e hiperventilándose. Sabía que estaba asustada y estresada. Al ver el mensaje, Izuku casi vomitó. Airjet había respondido a un ataque de villanos, pero llegó justo cuando los criminales intercambiaban disparos con un grupo de civiles armados con equipo de apoyo ilegal. Los vigilantes no habían recibido la formación adecuada para manejar su equipo, por lo que varios transeúntes fueron alcanzados en un ataque. Esto provocó que el tiroteo se descontrolara aún más y desatara una multitud en pánico. Cuando Airjet intentó intervenir, un ataque errático le amputó una pierna a la altura de la rodilla y fue pisoteado por la multitud enfurecida antes de que una ambulancia lograra recogerlo y llevarlo al hospital Musutazu. Izuku respiró hondo para intentar calmarse. No quiero que te metas en algo así, mamá. Aquí estarás más segura, por favor, solo no quiero que te lastimes, suplicó, al comprender por fin lo asustada que estaba su madre cuando recibió vivir en la residencia de la UA. Finalmente, ella falleció. De acuerdo, Izuku. Si de verdad estás tan seguro de que puedo conseguir el trabajo, te enviaré una solicitud. Nezu le había advertido a Izuku que no podía simplemente darle trabajo a su madre. Ella tendría que seguir los trámites adecuados para el puesto de enfermera.
Dicho esto, recibir su solicitud, entrevistarla y ofrecerle el trabajo le llevará menos de una semana. Izuku se sintió tan agradecido con Nezu por haberle dado el trabajo a su madre que, cuando le pidieron que ayudara en el festival deportivo, recibió de inmediato. Probando, Midoriya habló por su micrófono una última vez hacia el estadio vacío. Muy bien, parece que ya dominas los controles, Midoriya, dijo Yamada desde su asiento junto a Izuku en la cabina de locutores. Deberíamos estar listos para el festival la semana que viene. Gracias, Yamada-sensei. Respondió Izuku, haciendo una reverencia a su maestro. Yamada le dedicó una pequeña, aunque forzada, sonrisa antes de contemplar el estadio vacío. La sonrisa casi omnipresente de Present Mic había desaparecido, e Izuku se sumió en un silencio incómodo. Estaba a punto de decir algo cuando Yamada volvió a hablar. Te agradezco mucho que hayas hecho esto por nosotros, Midoriya. Es de gran ayuda. Queremos que este festival deportivo sea un éxito, que termine con broche de oro, ¿sabes? Izuku parpadeó, sintiéndose nervioso. ¿Qué quiere decir? ¿Será este el último festival deportivo? Preguntó, expresando su preocupación por un rumor que había estado escuchando. Yamada se quedó en silencio nuevamente antes de responder. No, seguiremos teniendo festivales deportivos en el futuro, pero nada como esto, señaló hacia el estadio. Nada aquí, nada televisado, más como lo que hacen otras escuelas. Oh, bueno, al menos eso está. Izuku intentó ser positivo. Sus intentos no parecieron funcionar, pues Yamada seguía mirando al estadio con una mirada vacía. ¿Estás bien, Midoriya? Preguntó Yamada con vaguedad. Sé que las cosas han sido difíciles para todos. Bueno, Izuku pensó en la multitud de manifestantes afuera de la UA que su madre tuvo que abrirse paso para entrar a la escuela. Sin embargo, entró y estaba a salvo. Parecía feliz, mencionando lo agradecida que parecía estar Recovery Girl por la ayuda. Estoy bien. Es genial tener a mi madre en la UA, donde estoy a salvo. Qué bien, respondió Yamada. El ex-héroe aún parecía estar fuera de sí. También es muy agradable saber que todos seguimos aquí, añadió Izuku, intentando animar a su profesor. Estaba un poco preocupado de que la UA pudiera, cerrar con lo que pasó con el CSPH y la investigación sobre la escuela. A pesar de lo mal que han estado las cosas en el resto del país, la UA ha sido la mejor época de mi vida, y les estoy muy agradecido con usted y Nezu por ayudarme a descubrir qué quería hacer. Han sido unos profesores fantásticos. Finalmente, Yamada miró a Izuku, pero su expresión no cambió y volvió a mirar hacia otro lado. ¿Crees que soy un gran profesor, eh? Sí, sensei. Nadie me dio una oportunidad antes que tú, ningún otro maestro me hizo sentir orgulloso de mí mismo ni que yo fuera algo más que un estorbo. Eres un gran maestro, Yamada-sensei. La expresión de Yamada se volvió triste. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Izuku no tenía ni idea de cómo responder. Sabía que Present Mic era amigo de la señora Midnight era Seread, así que imaginó que la muerte de uno y el retiro del otro serían duros para él. Yamada se pellizcó el puente de la nariz, como si estuviera frustrado por desmoronarse así delante de una adolescente. Lo siento, no debería estar echándote la culpa. Es solo que, estar aquí me hace pensar en todas las veces que fui presentador del festival deportivo con Shota, pensando en los buenos tiempos, ¿sabes? Pero ahora, me pregunto si esos tiempos fueron tan buenos como creía. Todas las veces que ignoré a mi propia clase por los estudiantes héroes, las veces que hice que un chico quedara bien ante el público incluso sabiendo que era pésimo, y he estado descubriendo lo que les pasó a muchos de los chicos a los que no les di bombo. Izuku parpadeó, curioso. ¿Qué quiere decir? Yamada se reclinó en su asiento, suspirando de cansancio. No sé si sabías de esto, pero yo tenía fama de expulsar una gran cantidad de estudiantes de la escuela. El año pasado, expulsó a toda su clase. Expulsó a toda la clase. Exclamó Izuku en voz alta, sin poder creerlo. Sí. La cosa es que pensábamos que no era tan malo como sonaba. Normalmente, habría transferido a todos sus alumnos expulsados a educación general. Básicamente, los habría echado a todos a Nemu y Yami, añadió Yamada con amargura. Lo tomaba como una llamada de atención, obligándolos a tomarse en serio el heroísmo antes de transferirlos de vuelta al año siguiente. Inclinó la cabeza hacia Izuku, que seguía mirando al techo. Sho y yo teníamos un amigo cuando éramos estudiantes, Ogoro.
Un tipo genial, se estremeció, apretando los ojos como si le doliera. Suspensó antes de continuar. Murió mientras estábamos en el campo. A Sho le afectó bastante, creo que por eso era tan duro con sus alumnos. No estaba de acuerdo con él, pero tampoco discutí con él. Supongo que me hice creer que tenía razón. O sea, al final volvieron al curso de héroes, así que debería haber estado bien, ¿no? Izuku percibió el sarcasmo subyacente. Se atrevió a preguntar. Pero, si expulsaba a sus estudiantes, ¿no significaba eso que aún perderían un año entero de entrenamiento? Yamada suspiró nuevamente, con los ojos cerrados. Sí. Sí, lo hicieron. Pero ese no era el mayor problema. Verás, incluso si les permitían volver al curso de héroes, seguían teniendo marcas negras en sus expedientes. Descubrí durante la investigación que es muy difícil conseguir un trabajo decente, incluso si se graduaron de la UA. Caramba. Sobre todo si se graduaron de la UA. Nadie puede ver a alguien con una marca negra en una escuela de élite como algo bueno. Las agencias no los tomaban en serio, y si intentaban conseguir un trabajo fuera de las actividades heroicas, tenían que lidiar con una marca negra y con el hecho de que no habían recibido formación para nada más. Yamada se inclinó hacia adelante, con la cabeza entre las manos y los codos apoyados en las rodillas. Los investigadores nos contaron lo que les pasó a los chicos que Sho expulsó. Algunos fueron expulsados de sus hogares. Otros se quedaron sin hogar. Algunos se suicidaron. Algunos estaban en Haku, luchando por el FLP. Izuku se quedó atónito y sintió náuseas. Se preguntó cuánto había eludido al no solicitar el curso de héroe. Parecía que, si de alguna manera hubiera aprobado el examen de admisión, las cosas habrían sido peores para él si hubiera terminado en la clase de Aizawa. Izuku presentía que un chico Kirkles como él habría sido el chivo expiatorio perfecto para que todos los demás se portaran bien. Sho solo se retiró oficialmente, pero la junta directiva se portó lo mejor posible debido a sus lesiones. Nadie le va a permitir aceptar un puesto de profesor, y como perdió una pierna y un ojo, ya no podía ser un héroe, aunque el CSPH seguía funcionando. Odio admitirlo, pero considerando lo sucedido, la bolsa barata, lamento que esto haya pasado, parece que era un buen amigo suyo, Izuku intentó murmurar tímidamente. Sí, bueno, quizás eso sí era un problema en sí mismo. Gritó Yamada de repente, haciendo que Izuku se estremeciera, aunque su profesor continuó. Le seguí la corriente, todos lo hicimos, aunque me pareciera injusto. Dejamos que todo esto pasara bajo nuestra supervisión, decepcionamos a todos esos chicos. ¿Y de qué otra manera hemos estado perjudicando a todos? Teniendo un examen de admisión centrado en quirks grandes y llamativos, celebrando un festival deportivo y actuando como si fuéramos inclusivos y dándoles a los demás estudiantes la oportunidad de entrar al curso de héroes aunque todavía se centraba en el mismo tipo de quirk. Dejando que niños psicópatas usen sus quirks para mutilar a sus compañeros en directo. Kan empujando a su clase a una rivalidad estúpida con la de Sho. Hicimos de las hazañas una competición, no, un concurso de popularidad. Y Sho siempre se quejaba del sistema, aunque era él quien se beneficiaba. Y yo simplemente lo dejé, lo tomé como una broma. Yamada finalmente necesitó respirar y miró a Izuku, quien se había encogido, mirando a su maestro con las manos sobre los oídos. Ningún cristal estaba roto, así que Yamada estaba bastante seguro de que no había usado su quirk, pero aún así acababa de descargar un montón de angustia sobre un chico de 16 años. Lo siento Midoriya, no debería haberte gritado así, esto no tiene nada que ver contigo, todavía haciendo una mueca de dolor, Izuku apartó sus manos de sus oídos. Está bien, sensei, las cosas están un poco difíciles ahora, lo entiendo. Cometió errores, como todos. Solo tenemos que intentar aprender de ellos y encontrar la manera de seguir adelante. Yamada suspendió y se sentó derecho. Sí, supongo que eso es todo lo que podemos hacer, sí, continuó Izuku, un poco más animado, hagamos todo lo posible para asegurarnos de que todos se diviertan en este festival deportivo, Plus Ultra. Lo máximo que Yamada pudo esbozar fue una pequeña sonrisa, aunque su corazón todavía no parecía estar realmente en ello. Sí, hagamos que esto sea bueno, se lo debemos a esos chicos, seguir el consejo de Izuku de postularse a la UA fue una de las mejores decisiones de la vida de Inko. Tenía amigos en el hospital Musutazu, pero Inko no pudo evitar notar la actitud condescendiente de ciertos compañeros de trabajo hacia ella cuando descubrió que había dado a luz a un hijo Kirkles.
Algunos la miraban con desprecio, mientras que otros actuaban como si Inko llevara una pesada carga. Inko se vio obligado a aprender a ignorar ambas actitudes para no ceder a su impulso de usar su kirp para arrancar algunos dientes. Sin embargo, en la OA, cuando el resto del personal se dio cuenta de que Izuku era el hijo de Inko, no tuvieron más que elogios para él. Kan Sekihiro había hablado de las mejoras que sus estudiantes habían logrado en sus quirks gracias a Izuku. Maihima le había contado cómo algunas de las ideas de Izuku le habrían venido bien en el curso de apoyo, y su nueva supervisora, Chiyoshu Zenji, anteriormente Recovery Girl, le había expresado su gratitud a Inko por la cantidad de lesiones estudiantiles que el análisis de Izuku había ayudado a evitar. Inko ya se sentía orgullosa de la llegada de su bebé a la UA, pero ¿y oír hablar de todo lo bueno que había hecho? Francamente, dudaba que hubiera logrado tanto incluso si hubiera entrado en el curso de héroe, y había demostrado ser mucho más de lo que ella misma había llegado a admirar. Aparte de eso, el trabajo era un buen respiro. En los días posteriores a la caída del CSPH, Inko solo podía llegar a casa a dormir, abrumada por la gravedad y la gran cantidad de heridos que llegaban como resultado del pánico y la ira que parecía impregnar la sociedad. Era peor cuando llegaba un antiguo héroe. Muchos seguían intentando hacer su trabajo, pero sin el apoyo y la coordinación de una organización como la CSPH, las lesiones y las muertes se disparaban. Los héroes no podían confiar en que nadie redirigiera el apoyo a su ubicación cuando las cosas iban mal, y el equipo del que habían llegado a dependiente ya no contaba con técnicos pagados por el CSPH para su mantenimiento. Todo eso era una preocupación menor comparada con la gran cantidad de héroes que simplemente habían renunciado, abandonando su profesión en respuesta a la pérdida del apoyo del CSPH, el trauma de lo que habían vivido en Haku o simplemente la constante hostilidad que enfrentaban del público al que se esperaba que aún protegieran, dejando a los que se quedaban con aún menos apoyo. Así que, cuando traían héroes, sus heridas solían ser bastante graves. La situación de Airhead no era exclusiva de él, e Inko le había ocultado a Izuku lo enferma y agotada que se sintió muchas veces antes de su llamada. En realidad, Izuku probablemente le había salvado la vida a Inko simplemente para evitar que sufriera una crisis nerviosa por el estrés del trabajo. Había bastante trabajo que gestionar bajo las órdenes de Shuzenji, pero incluso con la intensidad de los ejercicios de algunos estudiantes, no era nada comparado con lo que Inko había visto, y Shuzenji estaba sinceramente agradecida por su ayuda. Era un alivio tener a alguien que la tomaba tan en serio, que veía a su hijo como un motivo de orgullo en lugar de algo de lo que Inko debería avergonzarse, como algunos de sus antiguos compañeros. Otra ventaja era el horario más regular de la enfermería escolar, en comparación con el ritmo frenético de un gran hospital, que a menudo obligaba a Inko a trabajar hasta tarde. Ahora tenía tiempo para ir a casa con regularidad, leer un libro, hacer yoga, echarse una siesta o visitar a Izuku. Para Inko era muy tentador visitar a Izuku a la menor oportunidad, aunque se contenía para no avergonzarlo demasiado. Sin embargo, las veces que se dejaba caer, Inko no podía evitarlo y acababa cocinando para 2C, lo que le valió el título de mamadorilla, del que estaba bastante orgullosa. Dicho esto, a veces sus visitas podrían resultar incómodas, y no por la razón que uno normalmente asumiría para una madre que visita a su hijo delante de sus amigos. Por lo que Inko sabía, a Izuku nunca le molestaba su visita, ni a ninguno de sus compañeros. Siempre eran muy acogedores y le agradecían especialmente cuando encontraba algo con lo que ayudarles. Sin embargo, en algunas de estas visitas, Inko encontró a uno de los estudiantes llorando. Cuando le preguntó sobre esto a Ryo Inui, el orientador de la escuela, él le hizo comprender que su actitud maternal, cocinando para ellos, ayudándolos con las tareas o hablando con ellos de sus problemas, podría recordarles a sus propios padres, lo que despertaba en ellos algunos temores sobre la seguridad de su familia fuera de la UA. En algunas de estas ocasiones, cuando Inko se encontraba a un estudiante solo, con las rodillas pegadas al pecho, solo podía intentar ofrecerle las garantías posibles. Empezó a comprender cómo se sentía su hijo, convirtiéndose en una especie de terapeuta para estos chicos. Desafortunadamente, Inko se dio cuenta de que su tiempo libre no era un lujo compartido con muchos de sus compañeros. Aunque el título de héroe profesional técnicamente ya no existía, muchos profesores de la UA seguían trabajando para mantener las patrullas que antes tenían.
Supuestamente, aún debían estar bajo la dirección del Ministerio de Orden Público de Japón, pero como el gobierno se recuperaba por la pérdida del CSPH, se perdió gran parte del salario y la cadena de mando, y quienes deseaban conservar sus puestos debían actuar por iniciativa propia, lo que complicó aún más un caos ya de por sí terrible. Yamada, el tutor de Izuku, era uno de los que intentaba seguir adelante y evitar que la situación se desmoronara aún más. Debido a que su Kirk Voice podía usarse para aislar y rechazar a grandes grupos de personas, a menudo se le pedía que patrullara zonas donde se sospechaba que surgían disturbios. Esto, sumado a sus obligaciones como profesor, le dificultaba encontrar tiempo fuera del trabajo, lo cual era aún más preocupante dado que, como el colaborador más cercano de Aizawa, era el profesor que cuidaba de Eri. Izuku se había mostrado algo evasivo con respecto a la niña cuyo Kirk había estado ayudando a controlar, aunque una vez que Inko se unió al personal de la UA y obtuvo mayor acceso, comprendió por qué. Inko no quería pensar en lo que le había sucedido a una niña tan pequeña mientras estaba prisionera de los 8 preceptos, y también le inquietaban los accidentes que involucraban un Kirk tan poderoso como Rewind y cómo habrían afectado al bienestar mental de Eri. Saber que Izuku había tomado la iniciativa para ayudar a una niña en una situación tan difícil hizo que Inko se sintiera aún más orgullosa de su hijo de lo que jamás hubiera imaginado. Así que, cuando escuchó a Yamada decir que necesitaba tomarse una noche para ir de patrulla, lo que requería que Izuku cuidara a Eri, Inko se ofreció a ayudar. Esa noche, Yamada los recibió en la puerta de su apartamento, dándoles las gracias antes de salir corriendo. Inko intentó mantener la calma, tras haber sido advertida por Izuku de que Eri podía ser cautelosa con los desconocidos. Por suerte, aunque la niña se mantenía alejada de Inko mientras Izuku se arrodillaba junto a ella, no la miraba con miedo, al menos por lo que podía ver. Incluso parecía algo interesado en su apariencia. Además, quizás Inko estaba un poco sobreexcitada, pero Eri parecía la cosa más linda del mundo. Eri, ella es mi mamá. Creo que Yamada Sensei te habló de ella. Me ayudará a cuidarte esta noche, dijo Izuku, señalando a Inko. Inko le molesta a la niña, haciendo todo lo posible por ser amable y mantener la distancia hasta que Eri se sienta cómoda con ella. Hola Eri, es un placer conocerte, dijo asintiendo. Eri todavía parecía algo cautelosa, permaneciendo cerca de Izuku, pero tampoco se estaba escondiendo. Hola, señora Midoriya, dijo Eri intentando corresponsal a la reverencia. Se parece a Izuku, observó. Inko se rió. Sí, supongo que sí. Al fin y al cabo, Izuku heredó la mayoría de sus genes de mí. Afortunadamente, Eri parecía sentirse lo suficientemente cómoda con Inko como para que Izuku pudiera comenzar a continuar con sus tareas habituales del día. Mientras Inko preparaba los ingredientes para la cena, observó a Izuku encargándose del entrenamiento con el Kirk de Eri. Sacó varias manzanas que habían madurado hace mucho y le indicó que intentara rebobinarlas para devolverlas a su estado original. Aunque a Inko no le intrigaban tanto los quirks como a su hijo, era fascinante observar cómo el cuerno de Eri brillaba y envolvía cada manzana, una por una, observando cómo poco a poco se volvían de un rojo más intenso. Sin embargo, a partir de ahí, Eri parecía tener dificultades, pues seguía canalizando energía hacia la fruta hasta que desaparecía, se convertía en un brote o se reducía a un pequeño color verde. Siendo enfermera, una parte de la mente de Inko, que había transmitido a Izuku, consideró con entusiasmo las posibles aplicaciones del Kirk de Eri. Podía curar casi todas las heridas y todas las enfermedades. Si Eri aprende a perfeccionar su Kirk lo suficiente, podría atacar células específicas, como el cáncer, o reparar daños genéticos. Sin embargo, era evidente que Rewind requería mucha energía, ya que, a pesar de no moverse de su asiento, Eri parecía agotada tras la tarea. Inko sintió lástima por la niña. No podía imaginar lo difícil que sería vivir con un capricho tan delicado y potencialmente peligroso. Su propia atracción de objetos pequeños era extremadamente simple en comparación. Después de que Eri intentara con cada una de las manzanas, Izuku la elogió, señalando que no había tenido que redirigir su Kirk en ningún momento, aunque la niña seguía pareciendo decepcionada consigo misma. Tras una breve pausa en sus preparativos, Inko le trajo una caja de jugo de manzana. Eri, te ves cansada. La mirada de engaño de Eri se desvaneció. Gracias, señora Midoriya, dijo antes de beber el jugo con gratitud. Izuku también le dio las gracias a Inko antes de que volviera a su trabajo.
Mientras Inko preparaba el arroz y machacaba unas chuletas de cerdo, Izuku comenzó una lección diferente para Eri. Enseñarle a jugar al ajedrez. Inko estaba orgullosa de su hijo, pero una parte de ella se estremecía por Eri. Desde que Izuku había comenzado a tomar clases con el director Nezu, se había vuelto prácticamente imbatible, e Inko había pasado muchas noches agotada mentalmente por las partidas que Izuku la había convencido de jugar y en las que la había destrozado por completo. Sin embargo, sonó al ver que Eri parecía dominar el juego bastante bien, divirtiéndose con las piezas. Jugaron una partida antes de detenerse, cuando Eri se acercó inesperadamente al mostrador donde Inko estaba trabajando. «Señora Midoriya, ¿qué está preparando?», preguntó Eri con interés, mientras observaba cómo Inko mezclaba especias con el pan rallado. «Estoy haciendo katsudon», respondió Inko, observando con placer la boca hecha agua de su hijo. «¿Lo has probado alguna vez, Eri?». Cuando Eri negó con la cabeza, Inko explicó. El katsudon es básicamente cerdo frito en pan rallado y servido sobre arroz. Procedió a cubrir las chuletas de cerdo con harina, y luego a untarlas con yema de huevo batida. Estoy a punto de empanizar estas chuletas de cerdo. Al notar la atención de Eri, Inko decidió dejarla intervenir. ¿Te gustaría ayudar, Eri? Eri ascendió, algo tímida, pero aún interesada en la perspectiva de una comida que pudiera entusiasmar tanto a Izuku. Bueno, si ustedes dos pudieron lavarse las manos, se lo agradecería. Una vez que Izuku y Eri se limpiaron las manos, Izuku le enseñó a Eri a rebozar las chuletas de cerdo en pan rallado. La imagen hizo sonreír con nostalgia a Inko, recordando cómo le había enseñado a Izuku a hacer lo mismo cuando él tenía la edad de Eri. Una vez que terminaran, Inko tendría que encargarse del resto de la cocina, pero aún estaban demasiado absortos en el sonido y el olor de las chuletas de cerdo y las verduras salteadas como para alejarse demasiado, así que Izuku llevó papel y crayones a la mesa de la isla de la cocina para que Eri dibujara. Mientras las chuletas de cerdo empezaban a dorarse, Inko no pudo evitar fijarse en lo que Eri estaba dibujando. «Eri, ¿son tú e Izuku con orejas de gato?», preguntó, con el corazón derritiéndose ante la imagen. Asintió Eri. «Me estoy dibujando a Izuku, a Mirio y a mí cuando me llevaron a su cafetería de gatos». «¿Ah, sí?», comentó Inko. «Izuku me lo contó. Parece que fue divertido». Inko molesto mientras pasaba las chuletas de cerdo a un plato para que se enfriaran. «Lo fue. ¿Quieres ver la foto que nos tomamos allí?», sugirió Eri, con los ojos iluminados. Inko notó que su hijo empezaba a sonrojarse, y su instinto maternal le decía que era algo que necesitaba ver. Eri corrió a su habitación y recogió una fotografía enmarcada que mostraba a Eri, el estudiante héroe fallecido, Mirio Togata, e Izuku, con un traje de neko, todos con orejas de gato y un gatito en la cabeza. «Oh, Izuku», chilló Inko con alegría, abrazándolo. «¿Por qué no me envías una copia?», preguntó. Podría hacerlo si quieres, mamá, solo». La voz de Izuku se redujo a un murmullo avergonzado. «Por favor, no se lo muestres a mucha gente». Inko se rió y transfirió las chuletas de cerdo empanizadas a platos de arroz, anunciando que su comida estaba lista. «Itadakimasu», declararon los tres antes de empezar a comer. Eri le dio un mordisco con cuidado y sus ojos se iluminaron. «Está realmente buena, señora Midoriya». Inko irritante, conmovida al ver a Eri disfrutando tanto de su comida. Con lo ocupados que habían estado todos los que habían estado cuidando a la pequeña, Inko sintió una punzada en el pecho. Estaba seguro de que Yamada y los demás profesores se asegurarían de que Eri comiera y estuviera bien cuidada, pero se preguntaba con qué frecuencia Eri podía disfrutar de una buena comida casera como esta. Con la comida terminada y sin que nadie tuviera que hacer nada, Inko hizo una sugerencia. «Eri, ¿qué te parecería una película?». Los ojos de Eri se iluminaron y las comisuras de su boca se crisparon. «Suena divertida. ¿Qué película vamos a ver?». «Bueno, veamos qué tenemos disponible». Izuku subió al televisor de llamada y configuró el servicio de streaming para seleccionar una película infantil al azar. Inko preparó palomitas para los tres antes de sentarse con Eri e Izuku a ver qué habían encontrado. Sorprendentemente, Izuku no había elegido una película de héroes. Esto se ve bien», dijo Inko, observando la portada de la película, que mostraba un ratón con un abrigo rojo sosteniendo un rubí junto a un cuervo bobo. «¿Qué te parece, Eri? ¿Te gustaría verla?». Vale», dijo Eri tras pensarlo un rato. «Muy bien. El secreto de Nin será
exclamó Inko, lista para ver una película infantil relajante. ¡Qué terrible error! ¿A qué mente retorcida se le ocurrió una película así? Inko miró la pantalla horrorizada, pues parecía que todas sus pesadillas como madre soltera se habían condensado en 1 hora y media. Ya era bastante malo ver cómo la casa de una rata viuda, con su hijo pequeño enfermo en brazos, casi era destrozada por un arador, pero luego la señora Brisby evitó por poco ser devorada por una araña gigante, un gato demoníaco llamado literalmente dragón, casi decapitada por una rata demente, y ahora su casa se hundía en un lodazal con sus hijos adentro. Inko tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no gritarle a Justin que soltara a la señora Brisby y salvara a sus hijos mientras intentaba zafarse de él. La película terminó con ella salvándolos, pero vaya si iba a tener pesadillas. Entonces comencé a comprender que Eri también acababa de soportar todo esto. Se giró y vio que Eri estaba sentada, inmóvil, mirando la pantalla. ¿Qué le había hecho pasar a esta niña traumatizada? Eri, balbuceó Inko. ¿Estás bien? Siento haberte asustado tanto, eso fue genial. Exclamó Eri de arrepentida emocionada, con una sonrisa en su rostro. ¿Te gustó esa película? Preguntó Inko. ¿Sí? Chilló Eri. Hubo muchas escenas de miedo, pero la señora Brisby fue muy valiente. Y la magia fue genial y Jeremy fue muy gracioso y griega. Eri miró a Inko y frunció el ceño. Señora Midoriya. Creo que está lastimando a Izuku, mamá, no puedo respirar. Izuku jadeó mientras su madre, en algún momento, lo abrazaba con un deseo instintivo de proteger a su bebé. Inko se relajó, soltando a Izuku y disculpándose efusivamente. Sin embargo, después de recuperar el aliento, la sonrisa de Eri captó su atención. Entonces, ¿te gustó esa película, Eri? Preguntó, arrodillándose. ¿Sí? Repitió Eri, recuperándose rápidamente de su preocupación. Muchas gracias por dejarme verlo, Izuku y señora Midoriya. Inko se sintió conmovida por la alegría inocente de Eri, más aún cuando la pequeña niña abrazó a Izuku, y luego a Inko a su vez, lo cual ella correspondió con mucho gusto. Más tarde, después de que Eri se cepillara los dientes y se fuera a la cama, Izuku de repente envolvió a Inko en su propio abrazo. Mamá, muchas gracias por venir, creo que hiciste sentir muy bien a Eri. Fue la primera vez que la vi sonreír desde que murió Togata. La declaración de Izuku llenó a Inko de alegría, pero también de preocupación. Esa niña había pasado por mucho. Los profesores estaban haciendo todo lo posible por Eri, pero no podían hacer mucho. En ese momento, Inko decidió hacer algo para ayudarla. Al día siguiente, Inko encontró a Yamada en la sala de profesores. Yamada, ¿puedo hablar un momento contigo? Preguntó Inko al profesor de su hijo. Claro, ¿qué es? Respondió el ex-héroe. Según tengo entendido, usted es el cuidador principal de Eri, pero también me dijeron que otros profesores han estado interviniendo. ¿Cuál es exactamente la situación actual de Eri en cuanto a quién la cuida? ¿Tiene un tutor oficial? Ante esta pregunta, Yamada suspiró exhausto. Ojalá tuviera una respuesta. Disculpe. Respondió Inko confundida. Yamada miró a Inko con una expresión cansada. Solía ser que Shota, el tutor de la clase A, actuaba como su tutor. Su Kirk le permitiría manejar la posibilidad de que el Kirk de Eri se descontrolara. Pero ahora que se ha visto obligado a retirarse Bueno, ¿por qué tuvo que retirarse? Se decidió que no podía hacerlo. Ahora mismo, solo quien queda en la UA la cuida. Normalmente soy yo, ya que era el más cercano a Sho. Yamada hizo una mueca. Pero para ser honesto, la situación de Eri está un poco en el aire ahora mismo. La única razón por la que Servicios Infantiles no la ha llevado a otro lugar es porque están abrumados manejando situaciones para niños que lo tienen aún peor. Al menos aquí, Eri tiene comida, un techo sobre su cabeza y gente. Bueno, Yamada esbozó una pequeña sonrisa, su hijo ayudándola a manejar su Kirk, pero Eri no tiene a nadie realmente fijo en su vida, si sabe a lo que me refiero. Yamada sospechó, mirando al suelo. Eri confía en lo suficiente en mí como para quedarse aquí y comer lo que le preparo, pero sé que ha sido muy duro para ella. No me ve de la misma manera que veía a Sho, ni a Togata, ni siquiera a su hijo, y no puedo culparla. Lo he estado intentando por la pequeña oyente, de verdad, pero también tengo que cuidar a todos estos otros chicos, y la policía me pide ayuda constantemente, así que tengo que dejarla con niñeras. Inko miró a Yamada con compasión. Sospechaba que la tutela de Eri no era precisamente estable, pero aún así le preocupaba que se confirmara.
Sin embargo, había estado pensando en algo desde que empezó a tener estas sospechas. Llamada, ¿sería de ayuda que Eri se quedará a dormir en mi apartamento? Llamada parpadeó y miró a Inko. ¿Estás diciendo que quieres adoptarla? Inko no pudo evitar sentir mariposas en el estómago ante esta declaración, pero trató de reprimirlas y manejar la situación racionalmente. Entiendo que la situación legal de Eri en cuanto a la tutela podría ser complicada ahora mismo, y sé que solo la conozco desde hace un día, pero no puedo evitar pensar que podría beneficiar de tener a alguien más, y no te lo tomes a mal, llamada, intentó añadir Inko con respeto, pero podría serle útil tener a alguien con más experiencia criando niños. Incluso si la acogiera extraoficialmente, me haría mucho más feliz saber que Eri tiene a alguien que la cuida y tiene tiempo para estar con ella. ¿Está segura? Preguntó llamada tras considerar a Inko por un momento. Parece que usted y el resto de los profesores han estado tratando de cuidar de Eri lo mejor que han podido. Tiene sentido que ayude en lo que pueda, especialmente porque no tengo las responsabilidades adicionales del trabajo de héroe. Llamada parpadeó, apartando la mirada de Inko por un momento. Sin embargo, mientras pensaba, parecía que se estaba relajando más. Bueno, si se anima, veamos qué opina Eri. Aproximadamente una semana después del festival deportivo, Izuku fue llamado a una reunión en la sala de profesores con el nuevo profesor de la clase Midoriya Izuku. Mi nombre es Kenji Tsuragamae. Aunque el hombre frente a él no era un héroe, Izuku estaba ciertamente impresionado por su estatura, así como por el Kirk Beagle de Tsuragamae, que le otorgaba una cabeza de perro blanca y marrón, aunque con mutaciones menos extensas que las del consejero de la escuela, o un doc. Por lo que Izuku había oído, Tsuragamae era jefe de policía, pero estaba a punto de jubilarse cuando ocurrió la batalla de Haku. Dado que se esperaba que los héroes se integraran a la fuerza policial, se le consideró el mejor maestro posible para ayudar a los antiguos alumnos héroes a afrontar ese cambio. Izuku hizo una reverencia respetuosa ante el hombre, aún curioso por saber de qué quería hablarle el nuevo profesor, aunque empezó a tener una idea al ver copias de los análisis que había realizado para los alumnos de la clase frente a él, a las que Tsuragamae señaló. Entiendo que has ayudado a los estudiantes del curso de héroes con tu análisis. Me impresionó mucho tu trabajo con Shoji y Yaoyorozu en particular. Izuku se sonrojó con el elogio. Gracias, Tsuragamae-sensei, pero realmente es gracias a su arduo trabajo y talento. Tsuragamae, acuérdate. Es cierto que deberían ser elogiados por su trabajo, pero no era por eso que quería hablar contigo. Izuku se calmó, obligándose a prestar atención. Verás, Midoriya, me pidieron que asumiera este puesto para ayudar a los estudiantes de lo que antes eran los cursos de héroes a integrarse mejor en el nuevo sistema, para incorporar estrategias centradas en el trabajo en equipo y el combate a distancia. La mayoría de los héroes han sido entrenados para centrarse en técnicas poderosas, pero a menudo pocas prácticas y potencialmente peligrosas para su entorno. Izuku no pudo evitar pensar en el movimiento Kamjon Cannon de Metros Lady. O centrado en el combate cuerpo a cuerpo, similar a una pelea de gladiadores. Técnicas que lucen bien para los espectadores y la prensa, pero que no son realmente prácticas. Izuku parpadeó sorprendido. Está bien, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Tsuragamae hizo un gesto hacia el análisis de Izuku. He revisado algunos de los análisis que ha realizado para los estudiantes de heroísmo y he notado que, en muchos aspectos, ya les ha dado algunas ideas y estrategias que podrían ayudar a integrarse mejor en el programa policial. Shoji te mencionó como la razón por la que empezó a aprender a usar armas de fuego, Hagakure siguió tu consejo de centrarse en derribos silenciosos, y Mina ha aprendido a ser más adaptable con el uso del ácido gracias a tus consejos. En realidad, la mayor parte de tu análisis no tenía nada que ver con el alarde que se ha criticado del heroísmo, y es bastante práctico. Tsuragamae juntó las manos y se inclinó hacia adelante. Entiendo que usted, como todos los demás, se encuentra en una situación inexplorada, por así decirlo, pero su trabajo ha demostrado ser prometedor. Esperaba poder pedirte que usaras tus análisis sobre héroes, pero que los aplicaras a las estrategias empleadas por la policía y las operaciones de rescate. Izuku se sintió halagado de que le confiaran este puesto. Le alivió que su trabajo siguiera siendo aplicable, posiblemente incluso más a lo que se estaba convirtiendo el heroísmo. Si cree que puedo ser de ayuda, me encantaría ayudar, sensei. Tsuragamae sonriendo y comenzó a revisar el análisis. Comencemos entonces.
Tsuragamae comenzó a darle a Izuku un breve resumen de los tipos de principios y estrategias que se esperaba que los antiguos estudiantes de héroe cumplieran. Parecía que su mayor dificultad era personalizar el entrenamiento para cada uno de los estudiantes y sus dones. La policía era entrenada por un sistema estandarizado, anteriormente solo a unos pocos se les permitía usar sus dones, y solo en circunstancias específicas. Esto significaba que Tsuragamae quería detalles lo más específicos posibles sobre los límites de los quirks de sus estudiantes. ¿Qué alcance podía lanzar Mina su ácido? ¿Cuál era el deterioro mental del Sugar Rush de Sato? Etc. Comparándolos con el alcance de las armas de fuego o la resistencia al impacto de los chalecos antibalas. A pesar de la diferente mentalidad que se le pidió a Izuku que adoptara aquí, fue bastante emocionante para él explorar, particularmente al aplicar a los estudiantes en escenarios de colaboración. Descubrir la distancia a la que Kaminari necesitaba que estuvieran sus aliados para usar sus discos de show de forma segura, cuántos de los otros estudiantes podían soportar la cinta de Zero al descender en rappel por un edificio o cuánta energía podía refractar a Gakure del láser del ombligo de Aoyama. En este punto, sin embargo, Tsuragamae tuvo que detener a Izuku. Lo siento, Midoriya, pero Aoyama ya no es estudiante en la UA. Izuku dejó caer el cuaderno que estaba leyendo. ¿Qué? ¿Por qué? Él y su familia emigraron de vuelta a Francia. Se transfirió a una escuela de héroes allí. Tsuragamae escogió algunos documentos, separándolos de los demás. Bakugou, Kirishima, Rin y Mineta también abandonaron la escuela. Aunque Izuku se había dado cuenta de lo mucho mejor que estaba sin Bakugou, no podía creer que simplemente renunciara. Por lo que Izuku había visto de Kirishima, también le sorprendió que alguien tan entusiasta abandonara. Tampoco entendía por qué Rin lo haría. Mineta, cuanto menos se diga de Mineta, mejor. ¿Por qué tantos? ¿Por qué ahora? Tsuragamae dio un suspiro cansado. Para ser sincero, no me sorprenderá tanto. La familia de Rin no estaba contenta con las revelaciones sobre lo sucedido con el CSPH ni con esta escuela, y decidió que estaría mejor en su país. Tsunotori, del 2B, está igual. Su familia regresó a Estados Unidos. Además, la UA tiene los mismos problemas que todos los departamentos de policía y rescate para integrar a los héroes. Incluso ignorando las críticas por los escándalos revelados, bastantes héroes simplemente se retiraron al darse cuenta de que el CSPH ya no los apoyarían y seguirían viviendo como celebridades. Algunos se han convertido en vigilantes. Incluso aquellos que intentaron integrarse tienen problemas para adaptarse a las nuevas reglas y limitaciones del sistema. Preveo que más estudiantes abandonarán la escuela antes de que termine el semestre. Como te dije, Midoriya, muchos héroes han sido entrenados para manejar problemas de una manera incompatible con el trabajo policial. Ya no podemos simplemente ocultar los gastos de una pelea que destroza una manzana. Izuku miró los archivos. Aoyama parecía deleitarse con el glamour del heroísmo. Sin eso, Izuku comprendió cómo perdería el interés. Recordó a Mineta hablando de cómo quería convertirse en héroe para atraer chicas, y probablemente habría renunciado por razones similares. Bakugou, conociendo a Bakugou como lo conocía a Izuku, probablemente fue la pérdida del sistema de clasificación lo que vendió el trato con su antiguo abusador. Bakugou siempre había visto el heroísmo como endeavor, como una competencia para demostrar ser el mejor. Sin la competencia, Izuku supuso que Bakugou se habría irritado de la forma estandarizada y reglamentada que estaba tomando el heroísmo. Considerando lo que dijo Tsuragamae, lo más probable era que Bakugou se uniera a los antiguos héroes que intentaban protestar contra los cambios en el sistema, o se convertía en un justiciero. En cuanto a Kirishima, quizás no hubiera sido justo que Izuku juzgara así al chico, pero a pesar de su actitud mucho más positiva, seguir a alguien como Bakugou, por desgracia, puso en duda su propia personalidad. Naoyorozu le había contado en privado una frustrante discusión que tuvo con Kirishima tras el secuestro de Bakugou. Había conseguido conectar un rastreador a uno de los gnomos utilizados en el ataque al campamento de verano y les había dado un receptor a los héroes. Kirishima lo había oído y quería usar un segundo receptor para intentar localizar a Bakugou él mismo. Naoyorozu se había negado alegando que la idea era estúpida, peligrosa e ilegal, ya ninguno de sus compañeros tampoco le parecía buena idea. Desde entonces, se había formado una brecha entre Kirishima y el resto de la clase. Izuku podía reconocer que Kirishima no era como los aduladores que seguían a Bakugou en Aldera, pero también sentía que se aferraba a una imagen de Bakugou que simplemente no era real, una que iba a lastimarlo gravemente.
Si Zuko tenía razón y Bakugou estaba actuando como un vigilante ahora, no le gustaba pensar en cómo iba a terminar eso.